Hola ñañita y ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas. También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar. O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser. Yo soy Ricardo Cornejo. Y yo, Nelson Mori. Y esto es En La Selva Dicen Podcast. Hola ñañitas, hola ñañitos. En esta ocasión tenemos un episodio interestelar. Vamos a hablar sobre avistamientos de ovnis en la Amazonía. De hecho, existe una serie de registros que nos llevan justamente a ver este fenómeno como algo que sucede bastante frecuentemente en nuestra selva amazónica, en el Perú. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos avistamientos que ocurrieron hace unos años en los caseríos de San Juan y San José en nuestra selva de Pucallpa. Tocamos este tema porque llamó la atención a nivel mundial, atrajo la atención de cadenas de televisión como History Channel, Discovery Channel, Nat Geo, Telemundo, además de medios de comunicación de Japón y también al famoso periodista español de este programa Nave del Misterio, Iker Jiménez. Para ello hemos invitado a las protagonistas de esta investigación en Perú, Marta Wong y Terelu Chamorro. Quiero anticipar que yo ya conozco a Terelu y gracias a Terelu conozco a Marta y también gracias a los videos que he visto en internet de estas chicas curiosas en aquella época. Bueno, cuéntanos un poquito más, chicas. Ñañito, gracias por invitarnos. Justo habíamos dicho, no hay que hablar como selváticos y nosotros ya le metimos. Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que estén escuchando este podcast. Gracias por invitarnos. Desde aquí, desde tu cabina de podcast, desde esta nave espacial. Y acá está Marta, a mi costado. Hola, ¿cómo están? Estamos nosotras dos, pero en el grupo donde hicimos toda esta investigación de aventura, falta Luciana. Falta Luciana. Ajá. O sea, son 3 en el equipo de investigación. Y otra compañera, que era amiga nuestra, mas no estaba en el curso, dijo, ¿qué van a hacer? Le contamos todo y dijo, ya, yo también me uno. Y se fue con nosotros, no entiendo por qué. ¿Cuántos años teníamos? 21. No sé. Sí, lo que pasa es que Marta se muere. Disculpa, pero yo siento a Marta un poco consternada. Lo que pasa... Escúchenme, mira. No sé, pero yo la veo Mírame. nerviosa, parece que esos recuerdos la tienen un poco traumada. Es un momento un poco oscuro, bizarro de mi vida universitaria. Lo que pasa es que cada vez que... Yo creo que todos esos recuerdos los he metido en una cajita, les he puesto una cintita muy bonita y los he dejado en una esquina. Y cada vez que Terelu viene y me dice, oye, ¿nos van a entrevistar? La saco y digo, miércoles, ¿cómo he hecho esto? ¿A dónde nos hemos ido? ¿A dónde nos hemos ido a meter? ¿Bajo qué circunstancias? Y aún estamos vivas acá y ya cada uno está en sus cosas y hemos sobrevivido. Para mí es increíble que hemos sobrevivido eso. O sea, en verdad fue maravilloso. Yo quería que a mí me secuestren los alienígenas. O sea, esa era mi razón de ser en ese momento. Yo viajé porque yo quería que pase eso. Porque de hecho nosotras fuimos porque teníamos un trabajo que hacer en la universidad. Estábamos llevando un curso que se llamaba Fundamentos de la Información y la tarea de investigación, creo, ¿no? Y lo que teníamos que hacer, nosotros estábamos en la Universidad de Lima, era generar un reportaje de una noticia que nadie haya tocado antes. Entonces comenzamos a lanzar un montón de temas, pero entre lo que queríamos hacer era viajar. Y mi papá es un comandante de la Fuerza Aérea del Perú, pero cuando estuvo ahí en la FAP, porque ya está en retiro, creó una oficina que se llama OIFA, que significa Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Y en la época en la que él lo creó, que fue en el 2000 más o menos, no existían muchas oficinas de investigación aérea anómalo en el mundo, en verdad eran muy pocas oficiales, ¿no? Entonces, esta se creó en Perú porque en Perú hay muchísimos avistamientos y yo recuerdo cuando era chica que llegaban cartas que tenían este sello que decían confidencial, tipo los expedientes secretos X, con fotos y cosas así. Entonces yo le pregunté a mi papá también, porque todos le preguntamos a nuestros papás, tipo, ¿qué hacemos? Y mi papá me dijo, mira, pasa una cosa.
En la selva, en Pucallpa, en el caserío de San Juan de Yarinacocha, si no me equivoco, están habiendo unos avistamientos que se dan todos los días. Y es una nave rarísima que se queda ahí parada horas en el cielo, que es inmenso porque no hay luces de edificios, no hay nada, porque en verdad es las copas de los árboles y ya, ¿no? No hay cerros ni nada. Y para poder investigar eso necesitamos poder recolectar la información. Y la recolección de información la puede hacer alguien que vive ahí, lo pueden hacer los soldados que están en la base de Pucallpa, pero si ustedes quieren recolectar esa información y traerla para Lima para que nosotros podamos trabajar en base a eso, o sea, vayan. Y fue casi que nos derrumbamos. Mi motivación era que me rapten, la motivación de Marta, no sé cuál. Yo me acuerdo que hay un documento oficial que en realidad, más que nosotras y nuestra historia, ese documento oficial firmado por la Fuerza Aérea del Perú le llamó la atención a todos los canales, porque en verdad es súper difícil conseguir un documento que acepte o confirme la aparición de luces que no tienen explicación y que no aparecen en los radares. También tenemos una pre-investigación y una preparación que ahorita les vamos a contar. O sea, no fuimos unas estudiantes improvisadas bueno, vamos a Pucallpa al calor y por ahí investigamos algo y de paso nos metemos a la laguna. No, hicimos el contacto con una persona en un caserío, porque nos dijo, les voy a ir a una casa. Este señor era de la ciudad de Pucallpa, pero tenía su casita de campo en San Juan. Él era un señor, letrado, que quería ayudar, que generalmente se la pasaba ahí en el campo. Entonces, cuando pasa esto de las luces, la gente del campo va con él y le cuenta y le piden ayuda a él. Él lo que hace es ir a ver, llama a los avioneros, lo graba, me parece que los ronderos disparan, una cosa así. Entonces él hace esta carta y la manda, y esta carta es la que firma la FAP. Cuando llegamos al aeropuerto, nos recogió él con su camioneta, fuimos a la casa. Yo no sabía que estaba, o sea, ya entré en el mood de... Ella estaba emocionada, obviamente el resto estaba... Yo sí estaba paniqueando. Obviamente lo que estamos escuchando ahorita es la punta del iceberg. Bueno, hasta aquí, ¿cómo sintieron la experiencia de que, asumo que primera vez estaban visitando una ciudad de la selva? Bueno, la selva a mí me encanta, ¿ya? Me encanta, cada vez que puedo ir para allá, lo hago. Todo, desde el inicio, fue muy película. O sea, eso sí es verdad, porque era... O sea, llegamos de noche encima y nos fueron a recoger con unas camionetas y manejaron como que varios minutos para adentrarse a la selva, por ahí como 1 hora, y nosotros salíamos de la casa y todo era como solo vegetación y ruidos como... ¿Me entiendes? Para mí sí era la primera vez que iba a la selva. Veía animales. Para mí era el pueblo paleta de Pokémon. O sea, veía animales y yo creía que sí conocía muchos bichos del mundo en general, que había visto de chiquita Discovery Channel, sabía de todos los bichos que había aquí, allá, en la punta del cerro y debajo de la tierra, ¿no? Escúchame, llegamos y obviamente descendimos la cama y era encontrar... Para mí fue impactante ver un animal que yo dije, es una cucaracha, pero esa cucaracha saltaba. Entonces dije, no, es un grillo. Pero esta cucaracha cucaracha grillo, tenía unas patas largazas, pero era súper rara y era parte muy larga para ser una cucaracha. Después encontramos, yo no sé si tú te acuerdas que en la cocina había un animal también arriba que saltaba, que no era ni cucaracha, ni grillo, ni gusano. Eran animales extrañísimos para mí. Marta quería llevar su pokebola. Terelu estaba muy emocionada por tener un encuentro del, creo que es segundo o tercer tipo, ¿no? Claro, ella y era feliz si es que hacía dedito con E.T. Pero para mí era como que, escúchame, hay desapariciones, hay muertes, y ni siquiera son muertes como que, bueno, te dio una luz y te moriste, sino despellejados, sin grasa, o sea, eran muertes trágicas. Nosotras, ya al día siguiente, efectivamente, todo lo que dice ella es cierto, y nos preparamos para que al día siguiente comenzara todo lo que teníamos que hacer. Y aquí parte la historia porque el señor de la casa nos recoge y nos lleva a la casa del jovencito al que le había pasado algo y supuestamente se había salvado de que lo maten y lo despellejen. Sí. ¿Despellejen? Claro, Sí. pues, o sea, ellos más o menos con estos secuestros o muertes amarraban que era el pelacara o el pistaco en la sierra, ¿no? Ya le habían puesto pela cara. El pelacara.
Y entonces decía, el Palacara cuando ha aparecido venía de los gringos, decía, ¿no? Los gringos en verdad vienen, nos secuestraban, porque hace tiempo venían, nos secuestraban y como nuestra grasa es tan pura, tan limpia, se lo llevaban, lo vendían allá para hacer productos cosméticos. Y es más, había una señora, no sé si era alemana, austriaca, que tenía su casita inocentemente en su... Casota era. Bueno, un jatón era, un jatón. Sí. Pero tenía así parecía media tirolesa, o sea, bonita, su casita en la selva, había comprado para tener su casa de campo y le querían ir a quemar la casa porque decían, ¿quién es? ¿Quién es la única europea, gringa, lo que fuera, que no sea de acá? Ella. Y la señora se tuvo que ir y dejó su casa. Esto formó parte de la histeria colectiva. Sí, porque decían que las naves se guardaban, o sea, se aterrizaban y dormían en la casa de ella, que era un jatón. En su terreno. En su terreno, sí. Pero entonces, bueno, ya, lo primero que hacemos es llegar a la casa del jovencito que te digo. ¿Quién es este jovencito? Este jovencito es un chico de 15 años. Que estaba con su hermanita. Que estaba con su hermanita al pie del río y estaba pescando con ella. Estaban pescando y de pronto aparece esta luz a la que ya estaban acostumbrados todos a ver desde meses atrás, porque... Como te digo, esta luz aparecía constantemente, o sea, todas las noches a la misma hora, en el mismo lugar. O sea, ya sabían qué hacer ante la presencia de esta luz. Que era escapar, básicamente. Entonces, lo que el chico hace cuando esta luz comienza a dirigir como un rayo láser hacia él, es meterse abajo de su canoa y taparse con la canoa y meterse al río. Y le dice a su hermanita, anda, pide ayuda. Cuando ella corre a pedir ayuda, es ahí donde vienen los ronderos con este señor... que es el que manda la carta, lo ven, disparan, la luz se va y con esta información o sea, y esto ya es como engrana lo de la carta, ¿no? Con esta información él dice, Fuerza Aérea, necesito ayuda. Entonces vamos a la casa de este chico, el chico no estaba, pero estaba su mamá, la hermanita estaba en el colegio, pero estaba su mamá y su mamá nos cuenta que efectivamente eso pasó, nos cuenta tal cual sucedió. Nos cuenta, porque el señor... cuando nos recoge, no me acuerdo cómo se llamaba, el señor de bigotitos, sí. Bigotitos, peladito, el señor es el que nos prestó su casa, que nos recogió y nos dijo... Guillermo, el señor Guillermo, que nos dio el resumen, ¿no? Que viene así, es más, este señor Guillermo nos deja a nuestra disposición los 3 días que estuvimos un motocar con un chico que era cajamarquino, Jesús, que era cajamarquino, pero que él también, y era cajamarquino, pero hablaba como pucalpino, que nos cuenta, sí, que se ha visto así, una nave redonda de luz con luces así, y que a este chico... ¿Cómo? Una nave redonda con sus luces, o sea, todos hacían la misma mímica. Yeah. Y nos cuenta que este chico decía, sí, la luz así te busca y que no sé qué. Y nos cuenta que este chico, cuando la luz él estaba debajo de la canoa, él siente que la canoa se la estaban levantando, que él se agarra y que dice, yo me acuerdo clarito porque yo lo miraba cuando él me contaba y dentro de mi asombro todo este tiempo me iba imaginando lo que me contaban. Dice que se le levantaba la canoa y que él veía la luz alrededor de sus pies, porque le estaban levantando, y que como que era medio caliente, y que él luchaba por bajar la canoa y esta luz se la levantaba y así hasta que ya lo dispararon y pudo huir. Y yo era cámara, entonces yo miraba a la señora cómo movía las manos, y movía las manos igual que Jesús, igual que el señor Guillermo, o sea, describiendo las cosas que habían vivido. O sea, yo ahorita te he contado todo esto y Terelu tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Estos tenían el mismo punto de vista. Claro. Yo me acuerdo que después de ir a donde esa señora, fuimos a donde un señor que había recogido... Ahí es cuando comenzamos a darnos cuenta que esto iba más allá de una luz, que por ahí atacaba, o sea, quería llevar a la gente. Todo coincidía y todo cuadraba. Todo coincidía, todo cuadraba, pero seguían apareciendo información. Entonces nos vamos donde un señor que había recogido a su tío perdido, que una noche de esta luz su tío había desaparecido y lo habían encontrado muerto a orillas del río, sin piel, pero con ropa y con $20 en el bolsillo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, que les dejaban plata. Como diciendo, pucha, ya
le quité la piel, la grasa a tu tío, pero como voy a venderla y voy a tener dinero de esto, les dejaban plata. Qué raro, ¿no? No siempre, pero sí les dejaban platita. Que especulando que los ovnis, que los alienígenas hacían eso. Yo entiendo que o sea, la gente les daba la explicación de que eran los gringos, los europeos, gente que no era ni de Pucallpa ni de Perú, que venían y hacían un comercio con la grasa de estas personas, la grasa y la piel. No sé qué tipo de cosmética utilizaría una cosa así, pero entonces ellos decían, sí, pueden ser ovnis o pueden ser como los europeos y los gringos tienen tanta tecnología, nos están lorneando diciendo que sí, son ovnis, pero finalmente son ellos que están manejando estas bolas de luz y nos están secuestrando para dejarnos en su casa, pelarnos y que no sé qué, y dejarnos en el río. Claro, esas son las hipótesis de la gente que vivía en los caseríos, ¿no? O sea, era la explicación que querían encontrarle, porque querían encontrarle una explicación a la aparición de luces y a la desaparición de personas. Entonces, por ahí los que ya habían escuchado un poco más de la existencia de alienígenas, o que creían, ¿no? Dicen, no, son los aliens y punto. Pero las otras personas, que es la gran mayoría, querían encontrar algo que se asemeje a lo que culturalmente ya saben, y en este caso son los pistacos, que en verdad son como gringos también, que te sacan la grasa. Entonces fuimos a la radio de Pucallpa, fuimos a la policía de Pucallpa a preguntar si sabían de estas cosas que estaban pasando. A la policía le preguntamos si es que habían encontrado cuerpos muertos, y la policía nos dijo que hace mucho tiempo atrás nadie moría en Pucallpa. Y nos sacó así a patadas de su estación de policía. Y en la radio nos dijeron que sí habían recibido llamadas de personas contando que había avistamientos y que sí les gustaría a ellos ir a investigar, pero que no lo habían hecho hasta ese momento y tampoco lo podían publicar si es que no lo investigaban. Porque también fuimos a la radio y fuimos al periódico. El periódico. Entonces, ellos como prensa sí tenían información, la policía no. Pero todos estos medios y policía eran de Pucallpa, no eran de nada del caserío. Entonces, como que los del caserío también se sentían, o sea, su única fuente, no de poder, pero de conocimiento mayor, era el señor Guillermo, nada más. El único que les había hecho caso y escuchado y decir, sí, yo voy a hacer algo al respecto. Porque los demás era como que, ya sí, ya regresa. Pasa en el país. Claro, regrésate a tu casa y ya verán. Sí. Y entonces la gente también, cuando nosotros íbamos a entrevistarla, tenía un montón de miedo, porque era como que, o sea, es muy raro que vengan a escucharnos, y aparte llegaban 4 niñas con su cámara y su micrófono, y era como que no estaba, o sea, en el momento que quería que me escuchen, no era que de entre mis planes que vengan 4 niñas, ¿no? Pero fueron muy amables todos. Sí, sí, eso amables. sí. Bueno, y eso pasó en la mañana del día cumbre, porque en la noche pasó lo que yo más quería que suceda. De pronto, y bueno, anocheció y Guillermo dijo, es la hora, muchachos. Nos fueron a recoger en la camioneta y en 2 motocars. En 2 motocars, entonces... Donde iba el Señor Jesús, y creo que nos seguía el señor Guillermo en su camioneta, y atrás iba el papá de mis sobrinos y el señor de seguridad. Pero el señor de seguridad no podía hacer nada ante algún secuestro alienígena, entonces en verdad no me sentía muy segura. Y pararon entre plantas. ¿Te acuerdas que se pusieron a disparar? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No sí, aquí está. ¿En dónde? Salieron esos 2 señores y Jesús le dice al señor Guillermo, acá es, que no sé qué, que acá yo vi, no sé, un tipo de ave, un tipo de animal, ¿ya? Y el señor Guillermo dice, sí, acá, ya pues. ¿Y dónde están? Y Jesús le dice, en esos arbolitos, plantitas se ocultan. Y se pusieron a disparar. No, bueno, la cosa es que estábamos ahí y el señor Guillermo dice, esas son las luces, ahí vienen las luces. Entonces yo solamente decía, por favor, ya me quiero conocer cómo es por adentro tu nave. Todas nos pusimos como para ver los mañas, prendimos las cámaras, habían 2, una era de cassette y la otra era de memoria stick de esa época, y una tenía night shot y la otra no. Entonces con las 2 comenzamos a grabar, ahí sale el típico terelú, sal de ahí, me tapas terelú.
porque efectivamente yo estaba como así y la luz comienza a aparecer. Yo era la que tenía la cámara con Night Shot. Claro, y se pone encima de nosotras. Efectivamente era la luz encima de nosotras. Era la luz blanca y está encima de nosotros y comienzan a prenderse como lucecitas como alrededor. En verdad, El movimiento también era bien particular. sí, el movimiento era particular, no era un avión, porque ellos nos decían, avión no es porque nosotros que vivimos acá y que no nos tapa ni un cerro y ningún edificio, sabemos Las rutas. de los aviones. Esto no es un avión. Y aparte, yo si mal no recuerdo, avanzaba, el avión avanza en línea recta. Pero esta cosa avanzaba y medio que se suspendió, retrocedió con sus lucecitas y todo. Y empezó a bajar. Sí. Y ahí empieza la parte emocionante. Cuéntale. Claro, entonces nosotras, ya, las cámaras prendidas y todo, y la huevada comenzó como que efectivamente a bajar, nosotros seguíamos grabando, muy mal hecho, los que quieran grabar avistamientos, tienen que tener siempre algo firme que también De entre en referencia. su encuadre, que sea de referencia. Eso nos dijo Sixto Paz, por ejemplo. Claro, Ya, nosotros ya. no lo tuvimos, Sí. evidentemente, y estábamos como, no. Por eso sus tomas estaban hasta la hueva. Sí, sí. Por supuesto, porque igual, o sea, tampoco había ninguna referencia que nosotros podamos tomar en la inmensidad del cielo de la selva, ¿no? La cosa es que esta cosa comienza a bajar y de pronto ¡fum!, se va. Y Guillermo y los del motocar dicen, hay que perseguirlo. Sí, yo no entiendo Hay por que qué me subí al perseguirlo. carro luego. Entonces Luciana, que ya había entrado en el mood de sí, y Pepa también estaba en toda la cosa. Marta estaba como, Terelu. Entonces, ¡vamos a perseguirlo! Pepa era la más entusiasta. Nos subimos a los carros, al motocar y comenzamos ahí. Como si el motocar corriera un montón. Pues, ¿no? Te lo No, pero juro. el señor Guillermo estaba en camioneta. Sí. Ahí, ¿eh? Porque estábamos en el... Él dijo, súbanse. Y llegamos a un colegio. Llegamos a un colegio y grande fue nuestra sorpresa al ver que siendo las 11 de la noche o no sé qué hora era, habían chicos en el colegio. ¿Y por qué habían chicos en el colegio? Porque esta luz era más allá que un chiste como lo era para nosotras. O sea, para ella era algo que le daba miedo, para mí era algo que Para yo quería ella, ver. porque Para mí sí me daba miedo. Claro, a ella le da miedo, para mí era una cosa que yo quería ver y para mí el chongo. Pero en verdad ahí caímos en cuenta que esto realmente era una gran histeria colectiva porque los chicos del colegio, para cuidar, como era el lugar construido grande, como la fortaleza del caserío, los chicos de quinto de secundaria dormían en el colegio, eran ronderos, o sea, tenían armas Claro, se para turnaban. cuidar, porque sabían que esa luz iba hacia allá, para cuidar a su pueblo, ¿me entiendes? A su caserío. Y sí era real, o sea, cuando nosotros llegamos, habían niños en los salones Durmiendo. durmiendo o haciendo guardia, Claro. ¿me entiendes? Ahí, de hecho, ahí también nos contaron, no sé si sea verdad, yo sé que hay muchas cosas que están basadas en mitos, pero yo recuerdo que nos dijeron que en este caserío todos tenían ojos, pero que un caserío más adentro, que se llamaba Leoncio Prado, habían caseríos en donde la gente ya no tenía ojos porque los pelacara, al haber sido avistados por ellos, les habían sacado los ojos. Acabamos de comprobar lo que habíamos ido a buscar, pues, ¿no? Lo que todo el mundo decía. ¿Vamos más allá o no? ¿Qué hacemos? Porque ya tampoco era... O sea, ya la tarea la teníamos lista. Entonces era, ¿qué tanto más? O sea, Podemos hacer, hacemos, podemos sacar, claro. claro. Tú sí tenías ganas de seguir investigando con el resto. O sea, yo quería saber qué era verdaderamente todo esto porque, o sea, También había un ambiente que sí se sentía de bien injusto. Sea o no sea verdad que había aliens que se los estaban llevando y haciéndoles daño, era como que cuando íbamos a preguntar a otros lugares, era como que, ay, pero es que son creencias de pueblo, o sea, como que minimizaban todo. Entonces nosotros estamos en la mitad y decíamos, bueno, nosotros somos universitarias, tenemos que ver las cosas claras, pero para eso tenemos que investigar. Entonces quisimos hablar con los soldados, no sé, con los que habían mandado, no sé si se les llama soldados nuevamente, y era como que ya te cuento, pero caleta nomás, porque en verdad yo tampoco, o sea, ellos tampoco sabían qué habían visto, qué era, qué creer. Entonces, finalmente, todos ellos, incluso nosotras, teníamos un tiempo en ese caserío y nos íbamos a ir. Y los que se iban a quedar con el problema, el miedo, el terror, sea lo que les estaba causando, eran ellos. Entonces era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
O sea, para tampoco decir, bueno, chao, gracias, tenemos 20 en nuestro trabajo y nos largamos, pues, ¿no? Claro, habían caseríos, habían familias que ya vivían solo en una misma casa porque tenían miedo. La gente ya no estaba fuera de la casa al anochecer, afuera en la calle, perdón. O sea, a las 5 de la tarde o 6 ya todos volvían a su casa para no pasar por el peligro de estas luces, ¿no? O sea, de lo que te podría hacer esta luz, que es inexplicable. Efectivamente, los de la Fuerza Aérea nos dieron videos que ellos habían grabado con su celular de ese tiempo, y eran lo mismo que nosotros habíamos obtenido. Eran unas luces blancas que palpitaban con otros colores y que se movían súper extraño, pero que no llegas a ver su forma ni nada de más. Entonces, la conclusión a la que llegamos básicamente era que sí era un lugar, o sí era o sea, gente, mucha gente, un gran grupo de gente que sí tenía una histeria colectiva, pero que había un motivo y había una razón. Y sí habían luces que aparecían en el cielo. O sea, sí había una frecuencia. Sí estaban ahí. Ahora, nunca vimos que hayan atacado a alguien, pero sí habían historias del ataque. Nosotros nunca lo vimos. Nunca vimos que, por ejemplo, al chico que lo había atacado y que había sobrevivido, nunca lo vimos. A la niñita que fue a pedir ayuda, nunca la vimos. O sea, era como que no, es que él se fue a Lima o él lo mandaron a tal lugar. Justo ahorita se acaba de ir. O sea, todos eran contado por terceras personas, no era por la mera persona a la que le había sucedido. ¿Y llegaron los gringos? Fuimos a la casa de la señora a ver si podíamos entrar, pero dijeron que no estaban. Sí, o sea, yo me acuerdo haber visto la casa desde afuera, ¿no? Sí me acuerdo de eso. Era ¿no? media blanquita, creo, ¿no? Sí, blanca con celeste, una cosa así. O con rojo, era como europea, sí, como bella holandesa, sí, la casa. Pero entonces eso, esta era una histeria colectiva, habían luces en el cielo, los vinculaban con estas desapariciones de personas, no nos puede constar eso, pero yo básicamente, y me parece que cuando volvimos a hablar con Fernando Fuenzalía llegamos a la misma conclusión, que en verdad se afianza y se fortalece el mito, que en verdad mito básicamente se llama así porque no sabes si es verdad o mentira, porque siempre se habló. De los pistacos. Uh-huh. Claro, de los pistacos, y que ahora venían a ser pelacaras, ¿no? ¿Por qué? Porque los muertos aparecían con la piel pelada, o sea, sin piel. ¿Ya? Y bueno, pelacara porque ahora tenían otra forma de llegada, ¿no? Que eran estas luces en el cielo. Entonces terminó siendo esa la conclusión. Hay un nuevo, ¿cómo se podría decir? Un nuevo monstruo selvático desde 2009 que se llama pelacara. Y yo ahora que veo las noticias y que por ahí cuentan, no de forma jocosa, pero como algo está pasando, Ajá. El fenómeno se llama pelacara. La primera vez que yo lo escuché fue cuando nosotros fuimos a preguntar y averiguar y todo, y apareció este nombre, y ahora ya es parte, así como te dicen pistaco, como te dicen unicornio, como te dicen Chuechaki. te dicen pelacara. O sea, Allá, en esta zona. ahora existe el pelacara. Ese mito. Lo he escuchado, sí, en las noticias, lo escuché en Anthony Choi, Vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Y ya, ¿no? O sea, la conclusión es esa. O sea, hubo un movimiento, sí hubieron luces, no te podría confirmar de que hayan sido los culpables, pero que apareció un nuevo fenómeno con nombre y apellido, apareció. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a Terelu y a Marta por su tiempo, por su entusiasmo, de lo emocionante que haya sido el hecho de haber presenciado este fenómeno paranormal. El hecho de que haya sucedido en la selva, ¿no? Es bonito saber que la selva enigmática y misteriosa, tal y como es, envuelve muchas cosas que atraen, que mucha gente no conoce, ¿no? Gracias Terelu, gracias Marta por haber compartido esta experiencia, y bueno, esperemos que no sea la última vez tampoco. No, gracias a ti. Chao.